Descubre el oscuro secreto de la esposa de su jefe. Y lo que hizo la cambió para siempre. La lluvia caía sobre la ciudad con una persistencia desoladora. Las gotas golpeaban los techos y ventanas con un ritmo implacable, como si compartieran el dolor que Agatha llevaba en el alma. A sus 24 años, había enfrentado más pérdidas y obstáculos de los que una joven debería conocer. La muerte de su madre, hacía apenas unos meses, no solo la había sumido en una tristeza profunda sino también en una situación económica desesperante. Su hogar, pequeño y desgastado, parecía aún más vacío, casi apagado, como si el último hilo de vida hubiera desaparecido con su madre. Una tarde, mientras miraba la gota que caía insistentemente de un agujero en el techo, Agatha decidió que tenía que salir a buscar trabajo de inmediato. Había terminado los pocos ahorros que su madre le dejó y, aunque le doliera en el alma, no podía seguir alimentando sus sueños de una carrera mejor. Esa tarde, bajo la tormenta, caminó por las calles de la ciudad en busca de cualquier oportunidad. Después de varias horas y muchos rechazos, sus pasos la llevaron a la entrada de un edificio alto y moderno. El nombre de la empresa, Grupo Inversa, brillaba en letras plateadas sobre la entrada. Era una empresa prestigiosa, conocida en toda la ciudad. Respiró hondo y, aunque le temblaban las manos, se acercó a la recepción para preguntar. «Buenas tardes», dijo, tratando de sonar segura. ¿Están contratando personal? La recepcionista la miró de arriba a abajo, de forma indiferente, antes de responder. ¿Tienes experiencia? Aquí solo aceptamos a los mejores. Agatha sintió una punzada de vergüenza. Su ropa estaba empapada y sus zapatos gastados. Pero, aunque era consciente de su aspecto, no podía rendirse. He trabajado antes limpiando, y soy muy dedicada. De verdad necesito este trabajo. La recepcionista suspiró y se encogió de hombros. Bueno, tenemos una vacante para personal de limpieza. No es mucho, pero si quieres, puedes empezar mañana. Habla con el jefe de mantenimiento en el tercer piso. Agatha agradeció con un nudo en la garganta. Quizá no era el trabajo que había soñado, pero era un comienzo. Esa noche, mientras se preparaba para su primer día, se miró al espejo con determinación. Pase lo que pase, se dijo a sí misma, demostraré que soy capaz. A la mañana siguiente, Agatha llegó temprano. Mientras recorría los pasillos de mármol pulido, sintió miradas de desprecio de algunos empleados. Susurraban entre ellos, y aunque no podía escuchar lo que decían, sabía que estaban murmurando sobre su ropa modesta y su postura insegura. Sin embargo, en medio de aquella frialdad, hubo alguien que le ofreció una sonrisa cálida. Era un hombre de aspecto amable, que lucía un traje impecable y un porte sereno. Agatha lo reconoció de inmediato, era Victoriano, el director de Grupo Inversa. Había visto su rostro en noticias y en la prensa empresarial, un hombre admirado por su ética y éxito. «Buenos días», dijo él, con una voz tranquila y amigable. «¿Eres nueva por aquí?» «Ese sí, señor», respondió Agatha, algo sorprendida de que alguien como él se dirigiera a ella. «Hoy es mi primer día». Victoriano la observó con una expresión de sincero interés. «Espero que encuentres un buen ambiente aquí. No dudes en pedir ayuda si la necesitas». Con un asentimiento amable, Victoriano siguió su camino, dejando a Agatha con una pequeña chispa de esperanza en el pecho. Nadie la había tratado así en mucho tiempo, y menos en un lugar tan elegante. Aquella breve conversación le devolvió algo de valor. Sin embargo, esa calidez duraría poco. Pronto se dio cuenta de que algunos empleados, especialmente Sergio, un hombre de aspecto amenazante y mirada fría, se deleitaban en humillarla. Sergio era uno de los coordinadores de la empresa, y cada vez que la veía en los pasillos, soltaba un comentario hiriente. «Mira nada más. A quien dejaron entrar hoy», decía con voz burlona, alzando la ceja. «Pensé que aquí solo admitían a gente con, ¿cómo decirlo? ¿Clase?» Cada comentario era una puñalada para Agatha,
pero ella se mordía los labios y seguía adelante. Sabía que necesitaba el trabajo y que no podía darse el lujo de enfrentarse a nadie. Una tarde, después de un día agotador, Ágata estaba limpiando una de las oficinas de la planta alta cuando escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. Reconoció la voz de Sergio, hablando con alguien en tono bajo, casi susurrando. «Tenemos que hacerlo de una vez, Lia», decía Sergio, con una firmeza que daba escalofríos. «Victoriano confía demasiado en ti, no sospecha nada». La voz de Lia se escuchó entonces, en un tono frío y calculador. «Tranquilo, Sergio. Solo necesitamos esperar el momento adecuado. Él confía ciegamente en mí, y pronto toda la empresa será nuestra». Ágata, aterrada y confundida, se retiró silenciosamente de la oficina antes de ser vista. No entendía del todo lo que había escuchado, pero una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Estaban hablando de Victoriano? ¿Querían hacerle algo? La idea le helaba el corazón. Al día siguiente, Ágata regresó al trabajo con una inquietud que le pesaba en el pecho. Las palabras de Sergio y Lia resonaban en su mente, llenando sus pensamientos de una incertidumbre que no sabía cómo disipar. ¿Qué pretendían hacerle a Victoriano? ¿Por qué hablaban de traición como si fuese algo común? No conocía bien a esas personas, pero una alarma interna le decía que todo lo que había escuchado escondía un peligro real. Ese día, mientras limpiaba las oficinas de los pisos superiores, Ágata se cruzó nuevamente con Sergio en uno de los pasillos. Él, al notarla, esbozó una sonrisa burlona, esa expresión de desprecio con la que tanto la humillaba. Pero esta vez, la joven percibió algo distinto, sus ojos brillaban con una intensidad oscura, como si dentro de ellos guardara un secreto perverso. Al cruzar la mirada con ella, se detuvo, se acercó un poco y susurró. «Espero que disfrutes de tu tiempo aquí, niña», murmuró con una mueca irónica. «Uno nunca sabe cuánto puede durar la tranquilidad en este lugar». Ágata sintió como un escalofrío recorría su espalda. No contestó, en su interior, se repetía una y otra vez que debía mantenerse en silencio, no atraer más atención hacia sí misma. Sin embargo, cuando él se alejó, sus palabras quedaron como una amenaza no tan velada, una advertencia que la empujaba aún más hacia el miedo y la desconfianza. Poco después, la puerta de una de las oficinas se abrió, y Lia apareció, caminando con pasos firmes y seguros. Era una mujer impresionante, de esas que parece que nunca dudan. Su cabello siempre recogido en un elegante moño, su ropa impoluta y su expresión controlada. Lia la miró un instante, como si Ágata fuese una mancha indeseada en el ambiente. Sin embargo, en ese instante, la joven percibió una frialdad que iba más allá de la simple arrogancia. Era como si Lia ocultara una sombra, una oscuridad bajo la superficie que amenazaba con revelarse en cualquier momento. Sin dirigirle ni una palabra, Lia pasó a su lado y se dirigió al ascensor. Ágata suspiró, sintiéndose insignificante y temerosa, pero también cada vez más convencida de que aquellos dos tenían algún plan oscuro entre manos. La jornada continuó. Al caer la tarde, los empleados comenzaron a retirarse, y Ágata se dedicó a limpiar las áreas más concurridas de la planta baja. En una esquina del salón de entrada, escuchó nuevamente a algunos colegas conversando en susurros. Uno de ellos, sin percatarse de la presencia de Ágata, mencionó: ¿Sabías que el señor Victoriano está considerando hacer cambios importantes en la administración? Se dice que podría despedir a algunos de los ejecutivos, incluido a Sergio. Ágata contuvo el aliento. Esa pieza de información encajaba perfectamente con lo que había oído la noche anterior. Quizás Sergio y Lia temían perder poder en la empresa, y por eso planeaban algo tan siniestro. Ahora entendía mejor la razón de aquella conversación en voz baja. Estaban dispuestos a traicionar a Victoriano si eso aseguraba sus posiciones y su ambición. Horas después, mientras Ágata terminaba su trabajo, Victoriano apareció en el pasillo, de regreso de una reunión externa.
Su porte sereno y sus gestos tranquilos contrastaban con la tensión que invadía el ambiente. Al verla, le dedicó una pequeña sonrisa, aquella que la hacía sentir visible, importante, aunque fuese solo un instante. ¿Cómo ha sido tu día, Ágata?, preguntó con interés genuino. La joven, sorprendida y halagada, apenas pudo responder. Bien, señor. Solo, ha sido un poco agotador, contestó, tratando de mantener su voz firme, pero su rostro delataba el nerviosismo que sentía. Victoriano asintió y la observó con una expresión paternal. Espero que te estés adaptando bien. Es un lugar complicado, lo sé, pero eres fuerte. Me alegra tenerte aquí, dijo, antes de despedirse con una sonrisa y seguir su camino. Cuando él desapareció por el pasillo, Ágata se sintió aún más decidida. Esa bondad y respeto que Victoriano demostraba hacia todos, incluso hacia alguien de tan baja posición como ella, era algo que merecía ser protegido. No podía permitir que alguien tan noble terminara siendo víctima de una traición. Esa noche, ya de regreso en su pequeño y austero apartamento, Ágata se sentó en su cama y reflexionó sobre lo que debería hacer. Por un lado, sentía terror, sabía que exponerse significaría enfrentarse a personas como Sergio y Lía, personas sin escrúpulos. Pero, por otro lado, su conciencia le gritaba que debía actuar, que no podía callar ante una injusticia tan grande. Entre sus pensamientos, recordó la voz cálida de su madre, sus enseñanzas y su forma de ver la vida. Ella siempre le había dicho que, sin importar cuán humilde fuese su origen, su honestidad y valentía eran lo que realmente definían quién era. Esa noche, en medio del silencio de su hogar, Ágata tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Sin embargo, al día siguiente, un inesperado giro la enfrentaría nuevamente con la oscuridad de aquellos que la despreciaban. El sonido de las teclas resonaba en el pasillo, mientras Ágata limpiaba el suelo en silencio. Su mente continuaba ocupada con los temores y las dudas de días anteriores, y cada paso la hacía más consciente de que algo grave estaba a punto de ocurrir. Aquel martes por la noche, en las oficinas superiores, no quedaba nadie más. Solo los ruidos de máquinas apagándose y el eco de sus propios movimientos le hacían compañía. Pero justo cuando se disponía a dejar el pasillo, el timbre de una voz familiar rompió el silencio. ¿Ya lo tienes listo? La voz de Lía sonó con impaciencia, mientras hablaba con alguien dentro de una de las oficinas. Ágata se detuvo en seco, pegándose a la pared. El corazón le latía con fuerza. Sabía que estaba escuchando algo que no debía. Reconoció de inmediato la voz de Sergio, quien le respondía desde la otra esquina de la sala. Todo está listo. Nadie sospecha nada, dijo él con frialdad. La próxima reunión de Victoriano será la última que presida. Las palabras penetraron la mente de Ágata como cuchillos. No había duda, estaban planeando un atentado. Incapaz de apartarse del lugar, permaneció en las sombras, conteniendo la respiración. La voz de Lía volvió a sonar, con un tono tan calculador que hizo estremecer a Ágata. No debe haber errores, Sergio. Quiero verlo fuera del camino de una vez por todas. Ya he esperado demasiado. Si esta vez algo sale mal, dejó la frase en el aire, pero el silencio que siguió era aún más elocuente. No te preocupes, Sergio la interrumpió, con la seguridad de quien no temía nada. Esta vez no habrá errores. Ágata no podía soportar más. Sin hacer ruido, retrocedió lentamente, intentando alejarse de aquel pasillo sin ser vista. Cada paso era una prueba de su autocontrol, una lucha interna por no dejarse llevar por el miedo que la paralizaba. Sabía que necesitaba salir de allí cuanto antes, encontrar un modo de advertir a Victoriano antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar al ascensor, sus manos temblorosas apenas lograban presionar el botón. La espera de aquellos segundos fue interminable, y cuando finalmente las puertas se abrieron, entró de un salto, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Solo cuando las puertas se cerraron y comenzó el descenso, pudo exhalar con dificultad.
Estaba asustada y confundida, pero también decidida. Sabía que había escuchado suficiente para darse cuenta de que la vida de Victoriano corría peligro. Esa noche, el sueño fue esquivo. Los rostros de Lía y Sergio aparecían una y otra vez en su mente, atormentándola con su mirada fría y sus palabras llenas de odio. Se dio vueltas en la cama durante horas, pensando en su próximo movimiento. ¿Cómo advertir a Victoriano sin exponer su propia vida? La realidad era que, si los confrontaba directamente, podría poner en riesgo su trabajo, o peor aún, su seguridad. Al amanecer, el cansancio se apoderaba de su cuerpo, pero no dudó en regresar a la empresa. Con cada paso hacia la entrada, su resolución se hacía más fuerte. A pesar de los temores, sabía que no podía permanecer en silencio, el precio de callar sería demasiado alto. Esa mañana, al entrar al vestíbulo, Victoriano se encontraba hablando con algunos colegas cerca de las escaleras. Al verla, levantó la mano en un saludo amable. «Ágata, buenos días», dijo con su habitual cortesía. Ella se acercó, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba, y forzó una sonrisa. «Buenos días, señor Victoriano», respondió, tratando de que su voz no delatara la ansiedad que la invadía. «¿Todo bien?». «Pareces preocupada», inquirió él, notando la tensión en su rostro. Ágata miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Bajó la voz, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podía alertar a quien no debía. «Me preguntaba si podríamos hablar en privado, señor. Hay algo importante que quiero decirle». Victoriano frunció el ceño, intrigado, pero asintió sin hacer preguntas. Con un gesto le indicó que lo acompañara hasta su oficina. Al cerrar la puerta tras ellos, Ágata sintió que el miedo comenzaba a aflojar su nudo en el estómago. «¿De qué se trata?», preguntó él, con una mirada preocupada y a la vez llena de curiosidad. «Es sobre algo que escuché anoche». Ágata tomó aire, tratando de ordenar sus pensamientos y no sonar alarmista. «Escuché a Lía y a Sergio. Estaban hablando sobre usted, señor». Y, titubeó, buscando las palabras adecuadas, «creo que planean hacerle daño». Victoriano la observó en silencio, procesando lo que había escuchado. Aunque su rostro permanecía impasible, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y sorpresa. «Ágata, esto es muy serio», murmuró, tras unos segundos de reflexión. «¿Estás segura de lo que oíste?». Ella asintió, con una determinación que solo la urgencia del momento podía darle. «Sí, señor. Estaban planeando algo para la próxima reunión. Sergio dijo que sería la última reunión que usted presidiría». El rostro de Victoriano se endureció. Comprendía que, si lo que ella decía era cierto, su propia vida podría estar en peligro. A pesar de la gravedad de la situación, colocó una mano sobre el hombro de Ágata, intentando tranquilizarla. «Gracias por contármelo, Ágata. No te preocupes, tomaré precauciones». Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que el peligro era inminente. Victoriano, aunque afectado por la traición, mostraba una serenidad que admiraba profundamente a Ágata. Su determinación de proteger a quienes confiaban en él era evidente. «Mantente alerta», le dijo él, con una voz suave pero firme. «Y, por favor, no le digas nada a nadie. No quiero que te involucres más en esto». Ágata asintió, aunque sabía que era imposible mantenerse al margen. Había sido testigo de algo que podría costarle la vida a un hombre justo. En su corazón, entendía que no podía quedarse de brazos cruzados, no después de todo lo que había escuchado y visto. El cielo se teñía de un gris amenazante cuando Ágata llegó a la empresa al día siguiente. Una inquietud pesada se había instalado en su pecho. Cada minuto que pasaba, sentía como la tensión crecía dentro de ella, convirtiéndose en una urgencia casi desesperada. Sabía que la reunión de directivos, donde supuestamente se llevaría a cabo el atentado, estaba programada para esa misma tarde.
Las palabras de Victoriano resonaban en su mente: no te involucres más en esto. Pero ¿cómo ignorar un peligro tan latente? No podía soportar la idea de que su silencio pudiera costarle la vida al único hombre en la empresa que le había mostrado respeto. Agatha pasó la mañana en un estado de alerta constante. Observaba cada movimiento de Sergio y Lía desde las sombras, tratando de no atraer atención hacia ella. Sergio parecía tranquilo, demasiado seguro de sí mismo, mientras conversaba casualmente con otros empleados. Lía, por otro lado, apenas se dejaba ver, permanecía en su oficina, inmersa en documentos que revisaba con un gesto serio y calculador. Conforme se acercaba la hora de la reunión, Agatha sintió que debía actuar, pero la duda la consumía. ¿Qué podía hacer una simple empleada de limpieza contra un plan tan meticulosamente preparado? Se dio cuenta de que, si quería detenerlos, debía tomar medidas drásticas. Sabía que solo tenía una opción: debía asegurarse de que Victoriano no asistiera a esa reunión. Al observar la oficina de Victoriano desde un rincón del pasillo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La empresa tenía un sistema de cámaras de seguridad que registraba cada movimiento en los pisos de ejecutivos. Si lograba acceder a esas grabaciones, podría obtener pruebas contundentes de la conspiración. Sin embargo, su plan requería acceso a áreas restringidas, un riesgo enorme, pero estaba dispuesta a asumirlo. Con pasos cautelosos, se dirigió al cuarto de control. Allí, encontró al guardia de seguridad, un hombre mayor que la conocía de vista. Disimulando su nerviosismo, Agatha fingió interés en el funcionamiento de las cámaras y, después de unos minutos de charla, consiguió que el guardia saliera un momento, supuestamente para ayudarla con una fuga en el baño. Aprovechando su ausencia, revisó rápidamente las grabaciones de la noche anterior. Con las manos temblorosas, encontró un archivo donde se podía escuchar claramente una conversación entre Sergio y Lía en la que discutían el veneno que colocarían en el vaso de Victoriano. Satisfecha, pero aterrada, salió del cuarto antes de que el guardia regresara y guardó una copia de la grabación en un dispositivo de memoria. Su siguiente paso estaba claro: necesitaba presentar esa prueba a alguien en quien Victoriano confiara para que pudiera detener la reunión. Casi corriendo, se dirigió a la oficina de Rodolfo, el asistente de confianza de Victoriano, un hombre serio y profesional. Con voz entrecortada, le explicó la situación sin dar demasiados detalles, pero mostrando la grabación. Rodolfo, al verla, quedó pálido. Sin decir palabra, comprendió la urgencia de la situación y le aseguró que haría todo lo posible para detener a Sergio y Lía antes de la reunión. Sin embargo, el tiempo seguía en contra de ellos. Minutos después, un asistente anunció por el sistema de altavoces que la reunión estaba a punto de comenzar. Rodolfo y Agatha intercambiaron una mirada cargada de nerviosismo, sabían que no tenían tiempo para ningún error. Desesperada, Agatha corrió hacia la sala de juntas. Al llegar, observó cómo los directivos ya tomaban sus asientos alrededor de la mesa de cristal y cómo Sergio, con una expresión cínica, mantenía su mirada fija en Victoriano. Lía, quien lucía imperturbable, sostenía en sus manos una botella de agua y un vaso que iba a colocar justo delante del director. La joven se detuvo en seco, perpleja, al darse cuenta de que estaba a solo unos pasos de presenciar el atentado. En un impulso, y con el corazón latiendo frenéticamente, irrumpió en la sala. «¡Espere!», gritó, avanzando hacia Victoriano con desesperación. Todos los presentes voltearon a mirarla, sorprendidos por su repentina aparición. La mirada de Lía se oscureció de inmediato, y Sergio apretó los labios en una línea tensa. Victoriano, confundido, se levantó de su asiento. «¿Qué sucede, Agatha? ¿Por qué interrumpes la reunión?», preguntó, con un tono en el que se mezclaban la sorpresa y el desconcierto. Agatha respiró profundamente, consciente de que cada palabra que pronunciara podía significar su destino. Ellos intentan envenenarlo, señor Victoriano. Yo escuché a Lía y a Sergio. Este vaso,
señaló el vaso que Lía sostenía. Le pusieron algo. Una mezcla de murmullos y expresiones de asombro llenaron la sala. Lía, en un intento por mantener la compostura, soltó una risa seca. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Esta muchacha no sabe lo que dice. Es solo una empleada de limpieza. Reclamó, mirando a los demás con desdén. No puedo creer que esté insinuando algo tan absurdo. Pero Victoriano, con una mirada de desconfianza y sin quitar los ojos de Ágata, tomó el vaso de las manos de Lía y lo dejó sobre la mesa con firmeza. Luego miró a Sergio, quien comenzaba a sudar visiblemente. Quiero una explicación, Sergio, dijo Victoriano con voz fría, sus ojos destilaban una dureza que pocos habían visto. Sergio tragó saliva, intentó articular una respuesta, pero las palabras parecían no encontrar salida. Ante el silencio comprometedor, Rodolfo entró con el dispositivo que contenía la grabación. Colocó el audio, y en cuestión de segundos, la voz de Sergio y Lía resonó en la sala, dejando en evidencia su oscuro complot. Los asistentes quedaron atónitos. Algunos se llevaron las manos a la boca en señal de incredulidad, mientras otros miraban a Lía y a Sergio con repulsión. Victoriano, impactado, no despegó la vista de los traidores. Entonces, era verdad, murmuró, y su voz reflejaba tanto la desilusión como el dolor de ser traicionado por quienes un día consideró cercanos. Lía, sin opciones, miró a Sergio con furia y salió corriendo de la sala en un intento de huir, pero la seguridad del edificio ya había sido alertada y no tardaron en detenerla. Sergio, sin embargo, permaneció allí, resignado, con la cabeza baja, sabiendo que su destino estaba sellado. Victoriano se volvió hacia Ágata, quien permanecía de pie, pálida y temblorosa después de aquella arriesgada intervención. Lentamente, le extendió una mano en señal de gratitud y la ayudó a sentarse. Gracias, Ágata. No solo has salvado mi vida, sino que has demostrado una valentía que pocos tienen, le dijo con una sinceridad que tocó el corazón de la joven. Ágata, al escucharlo, sintió que el peso de la tensión se desvanecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de alivio. Victoriano, aún conmocionado, pidió que se cancelara la reunión y, junto a Rodolfo, aseguró que Lía y Sergio enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Aquella noche, mientras veía cómo los policías se llevaban a los traidores, Ágata comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había desafiado el peligro para proteger a un hombre que, aunque casi era un extraño, había sido el único en tratarla con respeto y dignidad. Pero lo que ella no sabía era que aquel acto de valentía sería el comienzo de una nueva etapa, una en la que el respeto y el valor que había demostrado la llevarían mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. La mañana amaneció con una calma engañosa, como si el edificio mismo de Grupo Inversa no acabara de presenciar la revelación de una traición devastadora. Para los empleados que aún no conocían los eventos del día anterior, era una jornada más, con sus rutinas y obligaciones intactas. Sin embargo, para Ágata, el ambiente tenía un peso distinto. Mientras recorría los pasillos de la empresa, el eco de sus pasos le recordaba que nada volvería a ser igual. Con el rostro pálido y los ojos reflejando una mezcla de agotamiento y alivio, la joven ingresó a la oficina de Victoriano, quien la había convocado para una conversación privada. Al abrir la puerta, se encontró con el director sentado detrás de su amplio escritorio, mirándola con una expresión de profunda gratitud y también de una extraña vulnerabilidad. Adelante, Ágata. Siéntate, dijo con suavidad, haciendo un gesto hacia la silla frente a él. Ella se acomodó, sintiendo una punzada de nervios. No sabía qué esperar de aquella reunión, pero estaba consciente de que había arriesgado mucho, tal vez más de lo que su vida había enfrentado hasta entonces. Victoriano, tras unos segundos de silencio, se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Ayer, cuando entraste a la sala de juntas y revelaste lo que sabías, fuiste muy valiente. Me salvaste la vida, sus palabras fueron directas, sin adornos, pero llenas de sinceridad.
Ágata, con un nudo en la garganta, asintió lentamente. No podía quedarme callada, señor. No después de escuchar sus intenciones. Yo sabía que usted no merecía algo así, contestó, intentando ocultar el temblor en su voz. Victoriano le dedicó una leve sonrisa, esa que pocas veces dejaba ver en la empresa, como si cada palabra de Ágata confirmara lo que ya había pensado sobre ella. Tomando un respiro profundo, continuó. Has demostrado una integridad y un coraje que pocos en este lugar tienen, Ágata. La verdad es que, no puedo dejar que tu gesto quede sin reconocimiento. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando cada palabra. Quiero ofrecerte un puesto aquí, en la administración. Creo que tienes habilidades y talentos que podrían ser de gran valor para nosotros. Las palabras de Victoriano cayeron como una revelación inesperada. Ágata lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Ella? ¿En un puesto administrativo? Jamás hubiera imaginado que alguien, y menos el propio director, le haría una propuesta semejante. Sintió una mezcla de orgullo y temor, una reacción que le resultaba difícil de procesar en ese momento. Señor, no sé qué decir. Yo, nunca he trabajado en una oficina, murmuró, intentando ocultar la emoción que brillaba en sus ojos. Pero si usted cree que puedo hacerlo, entonces aceptaré la oportunidad. Victoriano asintió con satisfacción, y en su mirada había un dejo de admiración. No tengo dudas, Ágata. Eres más fuerte de lo que crees, y esa fuerza te llevará lejos. Los días siguientes fueron una vorágine de nuevos comienzos y ajustes para Ágata. La noticia de la traición de Lía y Sergio se había extendido por toda la empresa, y cada rincón murmuraba sobre la valentía de la joven que había frustrado el siniestro plan. Sin embargo, el cambio de posición de Ágata no fue bien recibido por todos. Al tratarse de una mujer que venía de un puesto de limpieza, algunos compañeros la miraban con desdén, mientras otros cuchicheaban a sus espaldas. Ágata, aunque se sentía intimidada, mantenía la cabeza en alto. Sabía que su posición no había sido un regalo fácil, sino el resultado de un acto que había requerido toda su valentía. Recordaba las palabras de su madre y el respeto que había visto en los ojos de Victoriano, y eso le daba fuerzas para enfrentar cada mirada y cada comentario malintencionado. Durante su primer día en su nuevo puesto, Ágata recibió una visita inesperada en su oficina improvisada. Rodolfo, el asistente de Victoriano, entró sin aviso, con una expresión seria y un leve asentimiento de aprobación. Quería darte la bienvenida oficialmente. Su voz, aunque formal, tenía un tono cálido. Lo que hiciste fue admirable. Pocos habrían tenido la valentía de enfrentarse a Lía y Sergio. Ella sonrió, algo cohibida, pero agradecida por el reconocimiento. Gracias, Rodolfo. No fue fácil, pero me alegra haber tomado la decisión correcta. Él asintió, como si compartiera el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Sé que no será sencillo para ti adaptarte a esta posición, continuó Rodolfo. Muchos aquí están, incómodos con el cambio. Pero confía en tu capacidad. Victoriano cree en ti, y eso debería ser suficiente. Las palabras de Rodolfo, aunque breves, le dieron a Ágata un impulso de confianza. Sabía que contaba con el respaldo de personas que valoraban su integridad, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Las semanas pasaron, y poco a poco, Ágata comenzó a demostrar su capacidad en el nuevo puesto. Sin embargo, no solo ganaba respeto profesional, sino que su relación con Victoriano también se fortalecía. A medida que trabajaban juntos, él compartía con ella fragmentos de su vida, revelando aspectos que pocos conocían. Ágata descubrió que, detrás del exitoso empresario, había un hombre que había sacrificado mucho por su carrera y que, a pesar de todo, valoraba la honestidad y la lealtad por encima de cualquier logro. Un día, al finalizar una reunión, Victoriano la retuvo en su oficina. Él parecía perdido en sus pensamientos y su mirada reflejaba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Ágata,
quería decirte algo, empezó, y su voz denotaba una sinceridad que rara vez dejaba ver en el ámbito profesional. La traición de Lia fue un golpe duro. Yo confiaba en ella. Creí en su apoyo y en sus palabras. Hizo una pausa, como si el peso de su confesión fuera demasiado. Pero tu valentía me recordó que aún existe la bondad. Me has devuelto la fe en las personas. Ágata lo miró en silencio, sintiendo un vínculo profundo e inesperado con él. En esos ojos cansados de decepciones, percibió algo más, una necesidad de redención y de esperanza que ella misma compartía. La joven, movida por una empatía sincera, le respondió con suavidad. Victoriano, todos hemos sido heridos. Pero no por eso debemos dejar de confiar. La vida sigue dándonos oportunidades de encontrar personas que valen la pena, como usted me ha dado a mí. Él le dedicó una sonrisa sincera, llena de agradecimiento. Fue en ese instante, en medio del silencio compartido, cuando ambos comprendieron que su relación iba más allá de lo profesional. Habían encontrado en el otro una compañía que trascendía los desafíos que enfrentaban. Al despedirse, Ágata sintió que su corazón latía con una fuerza desconocida. Sabía que esa conexión con Victoriano podía llevarlos a un nuevo camino, uno donde ambos encontrarían la estabilidad y la paz que tanto anhelaban. Pero también era consciente de que este era solo el comienzo de algo más profundo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los altos edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de un color cálido y suave. Desde su oficina, Ágata observaba los destellos dorados reflejándose en los cristales, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. El esfuerzo que había puesto en cada tarea, la dedicación con la que enfrentaba cada nuevo desafío en su puesto administrativo, comenzaban a dar fruto. Victoriano, fiel a su palabra, había confiado en ella sin dudar, brindándole oportunidades que jamás imaginó tener. Aunque no lo dijera en voz alta, sabía que cada logro que alcanzaba era en parte gracias a él. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos, una leve sonrisa se dibujó en sus labios al recordar una conversación reciente con Victoriano. Él había compartido con ella anécdotas de su juventud, y al escuchar su risa, ella había sentido una chispa de alegría sincera, algo que hacía mucho no experimentaba. Había algo en su mirada y en la manera en que la observaba que la hacía sentir vista, valorada. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Al girarse, lo vio a él, de pie, con una expresión relajada, sosteniendo en sus manos 2 tazas de café. Sin decir nada, Victoriano entró y le ofreció una de ellas. Pensé que quizás te vendría bien un descanso, comentó, con esa calidez que parecía haberse vuelto parte de él desde que habían comenzado a trabajar más cerca. Ágata aceptó la taza, agradecida. No pudo evitar mirarlo con curiosidad, aunque su rostro era el de siempre, notaba una serenidad distinta en él, como si aquella traición reciente hubiera dejado una enseñanza más profunda. Se sentaron frente a frente, y por un instante, el silencio entre ambos se llenó de una conexión palpable, una sensación que iba más allá de las palabras. ¿Sabes?, murmuró Victoriano, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que alguien como tú llegaría a formar parte de mi vida, en tan poco tiempo y de una manera tan inesperada. Ágata lo miró, sorprendida. Sentía su corazón latir con fuerza, pero intentó mantener la calma. Para mí también ha sido inesperado. No tenía idea de que este trabajo cambiaría mi vida tanto, respondió ella, tratando de sonar serena, aunque una emoción intensa le quemaba en el pecho. Él asintió, sosteniendo su mirada con una suavidad que no solía mostrar con los demás. Cada día que pasa, Ágata, me doy cuenta de cuánto significas para esta empresa y también para mí. Has sido más que una empleada, has demostrado una fortaleza que pocos poseen. Ágata percibió una emoción genuina en su voz, una vulnerabilidad que resonaba con sus propios sentimientos. A su lado, se sentía comprendida de una manera que nunca había experimentado. No era solo el reconocimiento laboral, era una conexión más profunda que los unía. Sin darse cuenta,
Ambos comenzaron a recordar las veces en las que habían trabajado hasta tarde, los pequeños momentos compartidos en los que el tiempo parecía detenerse. Victoriano le contaba sobre su familia, sus desafíos y la lucha que había enfrentado para construir la empresa. Por su parte, Ágata le relataba su vida antes de llegar a Grupo Inversa, sus sueños postergados y la dureza de perder a su madre, la única persona que siempre la había apoyado. Una tarde, al finalizar la jornada, decidieron salir juntos a caminar. Las calles de la ciudad estaban iluminadas y cada paso que daban parecía acercarlos más. La conversación fluyó con naturalidad, sin formalidades ni reservas. Fue entonces cuando Victoriano se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Ágata, quiero que sepas algo. Este tiempo contigo me ha enseñado que, a veces, la vida nos da una segunda oportunidad para ser felices. Eres alguien increíble, y no sé si has llegado a comprender cuánto has cambiado mi vida. Ágata sintió un escalofrío recorrerla. Aunque había imaginado ese momento, no estaba preparada para escucharlo de sus labios. Lentamente, una sonrisa tímida se formó en su rostro. Victoriano, yo también siento algo especial por ti. No sé cómo empezó, pero desde que llegué aquí, he sentido que pertenezco a este lugar, y eso es en gran parte gracias a ti. Él se acercó un poco más, y en el susurro del viento, ambos comprendieron que habían encontrado algo valioso, una relación que trascendía las barreras del trabajo, del pasado y del dolor. Era como si aquel sufrimiento, las traiciones y las pruebas que ambos habían enfrentado, solo los hubieran preparado para encontrarse y comprender el valor de ese lazo que surgía entre ellos. Esa noche se despidieron con una ternura especial, un entendimiento tácito de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Ágata, al llegar a casa, no podía dejar de pensar en él, en el calor de su voz y en la promesa silenciosa de un futuro juntos. En los días que siguieron, esa conexión se hizo más fuerte. Ágata sentía que el respeto y cariño que había por Victoriano se transformaban en algo más profundo. Mientras, él la trataba con una mezcla de dulzura y respeto que le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar cualquier reto en su nuevo puesto. La admiración que sentían mutuamente se convertía en el motor que los impulsaba a crecer juntos, a construir algo significativo. Ambos sabían que no sería fácil, que el pasado aún era una sombra que podía interponerse en cualquier momento. Pero ahora compartían una fortaleza que los unía más allá de las dificultades. Sabían que habían hallado en el otro algo irreemplazable. Y así, bajo las luces de la ciudad y el silencio compartido de sus conversaciones, Ágata y Victoriano dieron el primer paso hacia un camino que apenas comenzaba. Apenas unas semanas después de que su relación comenzara a consolidarse, Ágata y Victoriano comenzaron a enfrentar las primeras señales de resistencia. Aunque ambos eran conscientes de que mantener su vínculo dentro de la empresa no sería sencillo, el alcance de las críticas y los juicios superó sus expectativas. Todo empezó con rumores susurrados en los pasillos. Ágata percibía las miradas inquisitivas y los comentarios en voz baja cuando caminaba por la oficina. Al principio, intentaba ignorarlos, recordándose a sí misma que aquellos murmullos no tenían importancia. Sin embargo, los chismes pronto alcanzaron una intensidad difícil de soportar. Algunos empleados la miraban con abierta desconfianza, otros lanzaban insinuaciones sobre la rapidez con la que había subido de posición, sugiriendo que su relación con Victoriano era el verdadero motivo de su ascenso. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su escritorio, una conversación entre dos compañeras que hablaban cerca de ella le heló la sangre. ¿Sabías que la chica de limpieza ahora es la favorita del jefe?, dijo una de ellas con una sonrisa sarcástica. Parece que encontró una manera rápida de subir en la empresa. Pues yo siempre lo sospeché. Nadie sube tan rápido sin ayuda especial, respondió la otra, lanzando una mirada maliciosa hacia Ágata. Aquellas palabras, llenas de veneno y desdén, le golpearon como una bofetada. Ágata sintió sus manos temblar, y aunque intentó concentrarse en su trabajo, el dolor en su pecho era innegable.
Sabía que su relación con Victoriano iba más allá de lo profesional, que era genuina, honesta. Sin embargo, la malicia de aquellos comentarios empezó a infiltrarse en su seguridad, sembrando una semilla de duda que no podía ignorar. Esa misma noche, Victoriano, quien también había notado la creciente tensión en el ambiente, la invitó a cenar. Sentados en un restaurante tranquilo y apartado, buscaba consolarla sin necesidad de palabras. En un momento, al notar la tristeza en sus ojos, le tomó las manos con delicadeza. Sé que estás pasando por un momento difícil, Ágata. Pero quiero que recuerdes algo, lo que tenemos no debe ser motivo de vergüenza. Nos hemos encontrado por un motivo y, aunque la gente no lo entienda, nosotros sabemos lo que sentimos. Ágata asintió, agradecida por la sinceridad de sus palabras. Pero aún así, el peso de las miradas y de las dudas de los demás seguía presente. Lo sé, Victoriano. Pero a veces, siento que todos me ven como si no perteneciera a este lugar. Como si, solo estuviera aquí por ti y no por mi propio esfuerzo. Victoriano la miró con ternura y comprensión, como si entendiera cada uno de sus pensamientos. Si alguien no puede ver tu valor, ese es su problema, no el nuestro. Has demostrado tu dedicación y tu integridad, y eso no cambia por lo que otros puedan decir. Las palabras de Victoriano lograron devolverle algo de paz. Sin embargo, al regresar a la oficina, la situación se volvió aún más complicada. Al pasar junto a las oficinas de los ejecutivos, Ágata vio a Laura, una coordinadora veterana de la empresa, quien solía ser cercana a Lia. Al cruzarse con ella, Laura la miró con desprecio y lanzó un comentario mordaz. Parece que aquí cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. No entiendo cómo permiten que una simple limpiadora pretenda ser algo que no es. Ágata respiró hondo, tratando de controlar la ira que amenazaba con estallar. Sabía que Laura no la aceptaría fácilmente, pero escuchar aquel desprecio directo era como enfrentar un muro de resentimiento imposible de atravesar. Se retiró sin responder, pero cada palabra se quedó grabada en su mente. Esa noche, al llegar a casa, sentía el peso de la situación ahogándola. Todo lo que había logrado con su esfuerzo parecía desmoronarse bajo la sombra de las dudas y las críticas. En medio de su frustración, se preguntó si realmente era capaz de soportar aquel entorno tan hostil. ¿Valía la pena luchar contra cada mirada, cada susurro, cada insinuación hiriente? A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Victoriano notó su expresión abatida y, sin pensarlo dos veces, la invitó a su despacho. Cerró la puerta detrás de ellos y la miró con seriedad, decidido a resolver aquella situación de una vez por todas. Ágata, necesito que me digas qué está pasando. Sé que estás soportando más de lo que cualquier persona debería. No quiero que sigas lidiando con esto sola. Ella, incapaz de contener sus emociones, bajó la mirada y le confesó todo. Cada comentario, cada burla, cada gesto de desprecio que había recibido desde que su relación con él se había vuelto evidente. Victoriano la escuchó en silencio, y cuando terminó, su mirada se oscureció. No solo era el dolor de ver a Ágata sufriendo, sino también la indignación ante la falta de respeto y empatía en su propio equipo. Esto no puede continuar así, dijo, y su tono era firme, determinado. Haré todo lo que esté en mis manos para que las personas aquí entiendan que eres una profesional capaz y que has ganado tu lugar. Nadie tiene derecho a cuestionar tus méritos. Ágata lo miró, conmovida por su apoyo incondicional, pero también sabía que aquel camino no sería fácil. La empresa estaba llena de recuerdos de Lia y de su traición, y cada día parecía que aquellos ecos del pasado los acechaban, dispuestos a quebrar la relación que construían con tanto esfuerzo. Sin embargo, aquella noche, juntos, decidieron enfrentar el desafío como un equipo. Sabían que sus sentimientos eran más fuertes que cualquier obstáculo, y que la vida les había dado una segunda oportunidad para encontrar el amor y el respeto que ambos merecían. En silencio, Ágata comprendió que su relación con Victoriano no solo representaba un romance, sino una batalla por el reconocimiento y la dignidad.
El amanecer trajo consigo una luz serena y clara que se filtraba por los grandes ventanales de la oficina de Grupo Inversa. Era el comienzo de un nuevo día, pero, para Ágata, representaba mucho más. Era el cierre de una etapa que había requerido toda su fortaleza y también el inicio de un camino donde finalmente podría sentirse en paz consigo misma. Las últimas semanas habían sido duras y la lucha por hacerse respetar no había sido fácil. Sin embargo, a pesar de los comentarios y los obstáculos, había logrado demostrar que su lugar allí era legítimo, ganado con esfuerzo y compromiso. Victoriano, quien había estado a su lado en cada momento, también sentía que el cambio se respiraba en el ambiente. Aquella mañana, la convocó a su despacho, esta vez no con la urgencia de resolver un problema, sino con una intención que ella aún no comprendía por completo. Al llegar, lo encontró de pie junto al ventanal, con una mirada reflexiva, como si estuviera ponderando cada uno de los pasos que habían compartido. Ágata, cierra la puerta y ven, le dijo con una sonrisa serena que solo reservaba para ella. Ella obedeció, sintiéndose tranquila y a la vez intrigada. Se acercó, y juntos contemplaron el horizonte de la ciudad en silencio por unos instantes. Era como si, en aquella quietud, estuvieran compartiendo algo más profundo que las palabras. Quería que fuéramos los primeros en celebrar todo lo que has conseguido, comenzó Victoriano, sin apartar la vista de la ciudad. Sé que tu camino aquí ha sido difícil, y que muchos intentaron ponerte obstáculos. Pero hoy, quiero que sepas que estás aquí por mérito propio. Nadie podrá cuestionarte jamás. Ágata lo miró, sintiendo como el peso de cada uno de esos días de lucha y sacrificio finalmente se liberaba de su pecho. La sensación de haber alcanzado su lugar con dignidad, de haber transformado cada una de las críticas en una fortaleza, le dio una paz que nunca antes había sentido. No habría logrado nada de esto sin tu apoyo, respondió, con gratitud. Pero también sé que he ganado esta oportunidad con esfuerzo propio, y eso me llena de orgullo. Victoriano, con un leve asentimiento, se giró para mirarla directamente y en su rostro había una calidez que la envolvió. Aquel hombre, que en un inicio solo era su jefe y un desconocido, se había convertido en una presencia esencial, en una parte de su vida que ahora no podía imaginar perder. Ágata, he pensado mucho en todo lo que hemos pasado juntos. Y estoy seguro de algo. Contigo quiero construir algo más allá de esta empresa. Mi vida cambió cuando apareciste. Su voz era clara y decidida, cargada de sinceridad. Las palabras de Victoriano despertaron en ella una mezcla de emociones, una felicidad profunda y una gratitud que pocas veces había sentido. Pero, sobre todo, la certeza de que ese vínculo iba más allá de cualquier logro profesional. Sin pensarlo más, Ágata tomó su mano, aceptando sin reservas aquel sentimiento que había crecido entre ellos. En los días que siguieron, Ágata y Victoriano comenzaron a planificar su futuro juntos, no solo como socios en la empresa, sino como compañeros en la vida. La relación entre ellos dejó de ser un secreto, y poco a poco, los rumores y el escepticismo en la oficina fueron dando paso al respeto. La dedicación de Ágata, sumada al compromiso de Victoriano, había demostrado que lo que los unía era genuino y sólido. Unos meses después, organizaron una pequeña ceremonia en la misma empresa, en la que anunciaron su compromiso. Aquella tarde, mientras Ágata pronunciaba unas palabras de agradecimiento, recordó el camino que la había llevado hasta allí, desde la pérdida de su madre, los días de incertidumbre, hasta la lucha por demostrar su valor en un lugar que inicialmente la había rechazado. Cada experiencia la había fortalecido, y ahora podía sentir que todo había valido la pena. Victoriano, al escucharla hablar, sintió un orgullo que iba más allá de cualquier éxito empresarial. Había encontrado en Ágata no solo a una compañera de trabajo, sino a una mujer íntegra y valiente, cuya lealtad y tenacidad habían salvado no solo su vida, sino también su corazón. Aquel día, mientras ambos miraban hacia el futuro, comprendieron que su relación era la recompensa a cada prueba que habían enfrentado.
La vida les había dado una segunda oportunidad y estaban decididos a aprovecharla plenamente, sin temores ni dudas. Juntos, construirían un futuro donde el respeto y el amor serían los cimientos de todo lo que emprendieran. En silencio, mientras las luces de la ciudad se encendían, Ágata y Victoriano compartieron una mirada que lo decía todo. Habían encontrado en el otro no solo una oportunidad de redención, sino un amor que, a pesar de todo, se había mantenido inquebrantable. Esperamos que hayas disfrutado esta emocionante historia llena de giros y emociones. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la valentía de Ágata y su increíble transformación? Déjanos tu comentario, suscríbete para no perderte más historias como esta y no olvides darle me gusta si te emocionaste tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.